¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Empezamos la semana número 8 de su curso de Economía. Mi nombre es Hugo del Águila y conmigo vamos a llevar la semana número 8. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que les haya ido bien y que pasen por el WhatsApp la captura del curso anterior, literatura. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Entonces, empezamos la semana número 8. Es una semana bien densa, ¿sí? Bien densa. La semana pasada, una de las cosas, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, Karina. Una de las cosas que conversamos fueron diferentes temas, ¿verdad? Diferentes temas, pero el tema tributario, uno que quedó por ahí medio, fue el tema del presupuesto general de la República. ¿Sí? No lo tocamos por un tema de tiempo, pero yo supongo que ustedes al menos habrán repasado alguito, ¿verdad? Alguito. Si decimos que el Estado ha privatizado una empresa pública y la ha vendido, a ver, vamos rápido, simulacro. Si decimos que el Estado ha privatizado una empresa pública y la ha vendido a terceros, esa operación dentro del presupuesto general de la República, ¿cómo se registra? Vamos, chicos. ¿Cómo se registra? Para todos los que estamos acá, para los más de casi 40 personas que estamos acá. Vamos, chicos. Estamos haciendo un repasito, ¿sí? Un pequeño repasito. 5 minutitos para hacer un repasito de algo que por tema de tiempo no se pudo, pero yo supongo que ustedes han repasado, ¿verdad? No, no hay alternativas. No hay alternativas acá. Acá es directo, ¿sí? Directo a la yugular. Básicamente, acuérdense, el presupuesto de la República tiene dos brazos, ingresos y egresos. Y estoy hablando de ingresos. Si hablamos de ingresos, hay dos divisiones. Obviamente, eso se subdivide más, pero dentro de su teoría tenemos dos divisiones, nada más. Entonces la pregunta que les pido a ustedes es, el Estado peruano, DINA, la tan querida DINA, privatiza una empresa, ¿Venta eh, total? no, dígame el concepto, ¿bajo qué concepto? Corriente, Privatización. nada, nada de floro. O sea, exactamente, gracias Giselle, ¿sí? Ahí ha respondido su compañera, chequeen cómo ha puesto ahí. Es corriente y de capital. ¿Sí? De capital, exactamente. Ahora, vamos, ya, listo, ya, con esto cierro. Hemos visto el fin de semana todo lo que ha pasado con el tema del Congreso, ¿verdad? Han visto el tema del menú, han visto el tema de la alfombra, han visto el tema de los iPhone 14, ¿sí? Han visto todo ese tema. La pregunta que les hago a ustedes, esos montos dinerarios, demasiado, ¿verdad? Demasiado, esos montos de dinero dentro del presupuesto de la República, ¿dónde están registrados? O sea, con alfalfa, con alfalfa. Ya, vamos chicos, vamos. Esos montos, porque ya es algo que viene, ya está presupuestado, algo que ya está presupuestado, o sea, algo que ya estaba hecho, que ya en este presupuesto del 2013 ya está registrado, ¿verdad? Ya, listo, vamos Giselle, sigue, corriente, ¿qué más? Para todos, chicos, para todos. Dentro de corrientes tenemos tres, vamos. Tenemos tres divisiones. Dentro de corrientes tenemos tres divisiones. O sea, bueno, tres cosas. No. No hay infraestructura, no hay camino, no hay carreteras, no hay puentes, no hay nada de esas cosas, ¿sí? Vamos, está bien. Dentro de corriente, ¿cuál es? Te comienzan a desarrollar qué es el concepto de corriente, ¿verdad? Eso es lo que te pido. Si leen bien el concepto de egreso corriente, ahí te dicen, hay tres egresos corrientes, ¿sí? Hay tres egresos corrientes. El primero es para pagar, por ejemplo, planillas, sueldos, pensiones, ¿sí? Síganme, por favor.
Estamos en corriente. Egreso, corriente. El primero es para pagar planillas, el CAS, sueldos, pensiones a servidores públicos. Son gastos o egresos de función. ¿Sí? Función. Listo. ¿Sí? Está dentro de lo corriente. ¿Sí? Está dentro de lo que es corriente. Gastos de función. Función. Si sigues leyendo la teoría que tienes en tu separata, el segundo concepto que te dicen ahí, ¿cuál es? Te dicen que las empresas o instituciones públicas para su funcionamiento utilizan bienes y servicios. ¿Sí? Bienes y servicios. Entonces, ¿cuál es el concepto ahí? Son gastos de bienes y servicios. Gastos de bienes y servicios. Estamos en corrientes, ¿sí? Estamos en corrientes. Yo lo que estoy haciendo es desagregando la teoría que tienen ahí. Lo primero que te dicen dentro de corrientes, el Estado paga sueldos, planillas, pensiones a los servidores públicos. ¿Qué cosa es eso? Gastos de función. Listo. Sigues leyendo la teoría, te dice, oye, para que las empresas y las instituciones funcionen, adquieren bienes y servicios. Pues para que el Congreso funcione, adquiere el servicio de seguridad, adquiere el servicio de guardianía de autos, adquiere el servicio de telecomunicaciones, adquiere el servicio de mantenimiento o cambio de alfombras, etc. ¿Sí? Gastos en bienes y servicios. ¿Y cuál es el tercer concepto? Las transferencias, que lo dice ahí, gastos de transferencias. Lo dice ahí, gastos de transferencias. Es decir, lo que el gobierno central envía a sus diferentes empresas o instituciones para que cumplan sus diferentes objetivos cada institución o empresa. Por ejemplo, el dinero que envía el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, a cada ministerio. O el dinero que envía el MEF para que se den los subsidios o los bonos que hemos tenido a lo largo del tiempo, desde el 2020. ¿Sí? ¿Entendido, chicos? ¿Sí o no? Lo que he hecho es leer lo que tienen ahí. ¿Sí? Lo que he hecho es leer lo que tienen ahí. Acuérdense, chicos. Acuérdense. Sus preguntas de sus exámenes no es teórico. ¿Sí? A mí no me sirve tanto que me prendan tanto la teoría, sino que la teoría la calcen con la realidad. Entonces, estoy hablando de algo en la realidad, pues la compra de los iPhone, el tema de la guardianía de los autos de los congresistas y de los administrativos, cambiar la alfombrita, son gastos de bienes y servicios. ¿Dónde está registrado esa operación? ¿En qué documento del Estado? Dentro del presupuesto general de la República, ¿sí? Dentro del presupuesto general de la República y dentro del presupuesto de la General de la República, dentro de la sección egresos. Y dentro de egresos, corrientes. Y dentro de corrientes, gastos de bienes y servicios. Sí, sí, Giselle, tiene mucha razón. Por favor, repasen un poquito la realidad. Vean los exámenes de admisión. Repasen también los exámenes de la PRE. Si ustedes se dan cuenta, lo que se les pregunta a ustedes desde el punto de vista económico y desde el punto de vista, creo que de otras materias, es realidad. ¿Sí? Un poquito de realidad. ¿Qué les he preguntado a ustedes ahorita? Hemos hablado acerca de los subsidios que se han entregado desde la pandemia. Eso son noticias. Hemos hablado la noticia del fin de semana y todavía de todos los días del Congreso. ¿Qué cosa es eso? Gastos corrientes en lo que es bienes y servicios. ¿Sí? Por favor, tengan en cuenta eso, ¿sí? Porque les va a ayudar bastante, ¿sí? Les va a ayudar bastante. Listo, acabamos esto. Ahora entremos de lleno a lo que nos toca el día de hoy, la semana número 8. ¿Sí? Un momentito, por favor. Uy, uy, uy. Por acá. Ya. Uy, ya. Ya. Mi asistencia, tengo que marcar mi asistencia. Ya. Listo. Semana número 8. Vamos. Vamos con el primer concepto, deuda pública. La pregunta que les hago a ustedes, cuando hablamos de deuda pública, ¿a qué me suena? ¿Deuda qué significa? Obligación de pago, ¿sí? Deuda significa obligación de pago. Y cuando decimos deuda pública,
es la obligación de pago del sector público. Y cuando hablamos del sector público, educación cívica, ¿cuál es la estructura del sector público? Poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Horizontal, gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Estamos hablando de todo eso, ¿verdad? Todo el aparato público. Estamos hablando de las empresas públicas, instituciones públicas, que también se endeudan, pero todo pertenece al aparato público. Entonces, al decir deuda pública, estamos hablando del conjunto de obligaciones pendientes de pago que mantiene el sector público. Llámese empresas públicas, llámese instituciones públicas, a una fecha determinada, frente a sus acreedores. ¿Quién es un acreedor? Alguien que me ha dado dinero y yo le debo devolver ese dinero más un respectivo interés. ¿Sí? Entonces, un acreedor puede ser cualquiera. Un acreedor puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, puede ser un banco, puede ser un país, puede ser una institución multilateral, puede ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, puede ser un poseedor de un bono, ¿sí? Uy, por ahí se ha colado alguien. ¿Alguien aprendió su cámara por ahí? Creo que alguien aprendió su cámara por ahí. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Ya, listo, ya se dieron cuenta, ya está. Listo, entonces, la deuda significa una obligación pendiente de pago. Yo, el sector público, debo a alguien llamado acreedor una determinada cantidad de dinero, ¿sí? De dinero. ¿Por qué se endeuda el Estado? Por falta de liquidez, ¿sí? El Estado, el presupuesto del Estado es deficitario. ¿Qué significa eso? Siempre falta dinero. O hay cosas que se quieren hacer en el camino y va a faltar dinero para hacerlas, ¿verdad? Frente a eso, tenemos algunas opciones, ¿sí? Frente a eso tenemos algunas opciones. Tenemos eh, podemos endeudarnos dentro del mercado de dinero, que sería el mercado bancario, y endeudarnos dentro del mercado de valores, que sería la bolsa. Tenemos dos opciones para endeudarnos, dos opciones para obtener liquidez. Eso va de acuerdo a los objetivos que tenga el Estado, el sector público. Entonces, la deuda pública es el conjunto de obligaciones que tiene el sector público frente a diferentes acreedores. Un acreedor es aquel que yo le debo dinero, el que me ha dado dinero. Entonces, un acreedor puede ser un gobierno, puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, puede ser una empresa, puede ser un poseedor de bonos, puede ser un organismo multilateral, etc. ¿Sí? etc. Cuando hablamos de deuda pública, esta puede ser deuda pública interna y externa. ¿Qué significa interna? Significa que la liquidez, es decir, el dinero, se ha obtenido dentro de territorio nacional. Y si hablamos de deuda pública externa, significa que ese dinero lo obtenido fuera de territorio nacional. En ambos casos hay que cumplir, ¿verdad? En ambos casos hay que cumplir las obligaciones, ¿sí? Hay que cumplir las obligaciones. Entonces, yo soy el Estado y como tal me falta dinero, me falta liquidez para cumplir determinados objetivos que tengo planeado o acciones que tengo planeado por realizar. Tengo dos fuentes de financiamiento. A ver, ¿cuáles son las dos fuentes de financiamiento? Vamos chicos, ¿cuáles son las dos fuentes de financiamiento? Los he hablado. ¿Qué tengo? ¿Se acuerdan? La Vamos. bolsa. La bolsa, muy bien, que sería el mercado de valores. ¿Y cuál es la otra? Es el mercado de... El mercado. No, pero ¿qué mercado? Valores, bolsa. Ese es Mercado. uno. El mercado de valores. Y el otro es el mercado de dinero, así se llama, que sería el sistema bancario principalmente, ¿verdad? El sistema bancario principalmente. Sí, no se olviden. A ver, recordemos, estamos recordando lo que he dicho la semana pasada, o que eso lo he tenido que mencionar la semana pasada. Ahora, la pregunta que les hago a ustedes, ¿sí? La pregunta que les hago a ustedes, ¿dónde sale más barato el dinero?
¿Dónde sale más barato el dinero? ¿En el extranjero? El mercado interno, la deuda pública interna. No, 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 no. Recordemos la clase pasada. Todavía no me metan los temas de ahora. Recordemos la clase pasada. ¿Dónde sale más barato el dinero? Donde yo pongo condiciones. ¿Y en cuál de las dos yo puedo poner condiciones? ¿En el bancario o en la bolsa? Si yo emito un bono, vamos, te escucho, te escucho, te escucho. Vamos, García, te Te voy escucho. a decir que en la bolsa. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Yo soy el emisor del bono. Entonces, yo quiero liquidez, emito, no sé, 1 millón de bonos y ese 1 millón de bonos me da 1.000 millones de dólares. Cada bono tiene un tiempo de pago, cada bono tiene un interés, pero esas condiciones yo, deudor, lo he puesto. Entonces, definitivamente, me sale más barato. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Mayoritariamente nuestra deuda es en bonos soberanos, ¿sí? Mayoritariamente es en bonos soberanos, que básicamente es donde nos sale más barato, ¿sí? Entonces, ahí tenemos eso de ahí. Miren, por ejemplo, tenemos acá una noticia, ¿verdad? Tenemos acá una noticia. Me hablan de que el MEF autoriza operación de endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo por 60 millones de dólares. ¿Sí? Esto es un poquito para saneamiento de Tumbes. Entonces, ¿qué es? ¿Deuda pública interna o deuda pública externa? ¿Qué es? ¿De qué está hablando? ¿Deuda pública interna o deuda pública externa? ¿De qué nos está hablando? ¿Externo? Externa. Banco Interamericano de Desarrollo es algo que está afuera, es un acreedor externo. Esto es deuda pública externa. Definitivamente, todo tiene que pasar por el MEF, ¿verdad? Todo tiene que pasar por el MEF para que te diga si va o no va, ¿verdad? O el Banco Central de Reserva también para el tema de la emisión de bonos. No es que yo quiera y agarro y me mando, no. Todo tiene que pasar por el MEF o por el Banco Central de Reserva para decir va o no va ese endeudamiento, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? Hay un problema en Tumbes por el tema de las lluvias y todas estas cosas que están pasando ahorita. Se necesita sanear, arreglar, limpiar muchas calles, avenidas, muchos poblados, pero no hay plata, pero necesitamos hacerlo ya. Entonces, me falta liquidez. Me falta liquidez, yo recurro al sistema bancario internacional, ¿sí? Yo recurro al mercado de dinero, al sistema bancario internacional para pedirle 60 millones de dólares, que es con lo que yo voy a utilizar para realizar las obras de saneamiento en lo que es Tumbes, ¿sí? En lo que es el tema de Tumbes, la localidad de Tumbes. Luego, vamos con estos dos conceptos, renegociar y refinanciar. Cuando hablamos de renegociar o refinanciar, partimos de algo llamado deuda, ¿sí? Yo soy el agente deudor, yo soy el agente deficitario. Tengo una deuda, ¿sí? Tengo una deuda, ¿sí? Tengo una deuda. Y estoy o voy a tener problemas de pago por X motivo. De repente lo que yo proyectaba tener de ingresos no se ha cumplido. De repente renunció el presidente, hizo un golpe de estado, renunció y está su suplente. Y toda la coyuntura que estamos viviendo. O de repente yo proyectaba que los precios internacionales de los minerales fueran así y al final fueron así, con lo cual mis ingresos se fueron casi por el tacho, ¿verdad? Entonces estoy y voy a tener problemas para cumplir con mi acreedor. Frente a eso, ¿qué puedo hacer? Una de las soluciones es, le toco la puerta a mi acreedor y le digo, ¿sabes qué? Negociemos las condiciones del contrato que yo he firmado, ¿sí? Negociemos las condiciones del contrato que yo he firmado. Y de repente este contrato, el contrato lo firmado a, ponle, lo firmado a 20 años,
¿sí? Lo firmado a 20 años. Y de repente a una tasa de, ponle ya, seamos buenos, 18%, ¿sí? A una tasa de 18%, ¿sí? Estamos poniendo eso común, ¿sí? Obviamente las tasas son mucho mayores, ¿verdad? Pero estamos poniendo esto como ejemplo. Resulta que mi nivel de ingresos que yo había proyectado no se está cumpliendo. Esto va a hacer que yo tenga problemas de pago y no le pague, pues. ¿Qué prefiere mi acreedor? ¿Que le pague o que no le pague? Definitivamente que le pague. Y digamos que me dice, ok, acepto. Entonces, vía renegociación, ¿qué voy a hacer? Vía renegociación, ¿qué voy a hacer? Voy a negociar nuevas condiciones. Es decir, nueva tasa de interés, nuevos plazos, etc. Sobre el mismo contrato que ya había firmado. Sobre el mismo contrato, o sea, no hay un contrato nuevo. Entonces, de repente ya no son 20, sino te digo, ¿sabes qué? La deuda vas a pagar a, la deuda lo vas a pagar a 40 años y ya no son 18. De repente te digo es 15% mensual. Definitivamente a ti te conviene porque de repente ya no pagas 10.000 soles, de repente pagas 4.000. Ok, 4.000 sí es más aceptable, pero si lo pones en el tiempo, vas a pagar más plata, ¿verdad? Vas a pagar más plata. ¿Tú qué es lo que estás buscando? Tú lo que estás buscando es poder pagarle mes a mes la deuda. Y eso es lo que haces. Renegociar significa negociar las condiciones del contrato ya existente, cambiar las condiciones, el plazo, la tasa de interés, eh, puede ser de repente periodo de gracias, etc. ¿Sí? Eso significa renegociar. Cuando hablamos de refinanciar, ¿sí? Cuando hablamos de refinanciar, ¿qué estamos diciendo? Ok, yo tengo una deuda con un acreedor y por ahí tengo problemas de pago. O de repente prestaron, no alcanzó para lo que yo había proyectado ese dinero y le toco la puerta al acreedor y le digo, ¿sabes qué? Mira, yo ya tengo firmado un contrato contigo, ¿sí? Yo ya tengo firmado un contrato contigo, ¿sí? Ya he firmado un contrato contigo. En ese contrato me diste determinada cantidad de dinero a una tasa y a un periodo de plazo. Pero me falta plata, pues, ¿sí? Me faltó plata para poder cumplir las cosas que yo había proyectado. O me falta plata para poder yo hacer lo que necesito y con eso poder pagarte, pues. Refinanciar, ¿qué significa? Refinanciar significa pedir más dinero, ¿sí? Yo necesito más dinero para poder cumplir mis obligaciones y para poder pagarte. Imaginémonos que acá me han dado $1.000.000, ¿sí? $1.000.000. Y yo le pido, ¿sabes qué? Mira, necesito que tú me des un adicional de $2.000.000, ¿sí? $2.000.000. Entonces, definitivamente, voy a firmar un nuevo contrato con nuevas condiciones, nuevas tasas, nuevos tiempos de pago de esta nueva deuda. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál puede ser la realidad? La realidad puede ser que estos 2 millones mate la deuda antigua y solo me quede por pagar la deuda nueva. Pero ¿cuál es la realidad? Mayoritariamente, al final me quedo con deuda antigua y deuda nueva. Y eso es un poquito el problema de refinanciar. Pido más plata para, de alguna manera, cumplir con mis obligaciones y tratar de pagarte a ti, acreedor. A veces pasa eso, ¿verdad? Me endeudo más para, de alguna manera, cumplir con mis obligaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué preferirían ustedes, renegociar o refinanciar? ¿Qué dice su lógica a ustedes, chicos? ¿Qué dice su lógica? Renegociar. Renegociar, definitivamente. No sé, a ver, vamos a hacer al día a día de lo que pasa a veces en las familias, ¿sí? De lo que pasa el día, y quizás de repente en algunos papás o mamás. Algunos sus papás o mamás deben tener su tarjeta de Ripley, Saga o Ashley, su CMR y su tarjeta de Ripley, ¿verdad? Ya se vence tu tarjeta de Ripley, ¿qué haces?
sacas tu CMR, plantas tu CMR para pagar tu tarjeta de Ripley. Al final, ¿qué haces? Tienes deuda en Ripley y tienes deuda en Saga. Eso es básicamente así a pequeños rasgos lo que significaría refinanciar. ¿Sí? Listo, chicos. Tarjeta de vacuna. Oye, ya están poniendo la bivalente, ¿verdad? La vez pasada me iba a poner la bivalente, pero me olvidé mi DNI. Ya, bueno. Pero mayor de 18 años. Alguno de ustedes que tenga 18 años ya puede ponerse sin ningún problema eso. Tarjeta de vacunación. Bueno, sigamos. Miren esto. Miren esto. Sí, sí, son un arma de doble filo, Giselle. Sí, obviamente, por la tasa de interés que te... O sea, es fácil obtener dinero, es fácil obtener dinero. O sea, ¿cuál es el procedimiento normal de un crédito? Tú te vas a una institución financiera, haces tu colita, te vas a una ventanilla, te atiende una persona, firmas documentos, estás ahí por lo menos tus 3 horitas. Una tarjeta de crédito es básicamente evitarte todo eso y cada vez que tú quieres plata, pasas tu tarjeta y el banco te lo da. Te lo da tan fácilmente que uno no piensa cuál es la tasa de interés. Una tasa de interés que puede ser 45% mensual, 50% mensual, Dios mío. Eso sí es un arma de doble filo. Atrásate nomás. Y al final, lo único que vas a pagar siempre interés, interés, interés. Y nunca acabas de pagar el capital. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso, chicos. Miren la realidad que está pasando Argentina. Argentina ya no renegocia. Argentina refinancia. Argentina pide plata porque le falta plata. Ustedes saben que Argentina tiene un problema de prácticamente inflación. Todos los días los precios de sus productos varían, con lo cual constantemente está perdiendo el valor de adquisición de su dinero, con lo cual básicamente lo que pidieron ahora, mañana de repente ya no alcanza. ¿Eso qué significa? Que constantemente está en déficit, constantemente está necesitando dinero, constantemente necesita dinero, llámese el que se crea por parte de este país o el que viene de afuera, ¿verdad? El que viene de afuera. Pero eso genera un problema. ¿Por qué? Porque prácticamente casi gran porcentaje de los ingresos que genere el país de Argentina, ¿hacia dónde se van? A pagar deuda. Con lo cual tiene ese resultado de esa imagen que está ahí. No hay dinero para el propio país. Y ahí viene un problema de la refinanciación, ¿verdad? Siempre pagas interés, interés, interés y ahí tienes un problema. Por eso, primero renegocia y como último caso, la refinanciación, ¿sí? La refinanciación. Vamos con el concepto de comercio internacional. ¿Qué significa comercio internacional? Significa transacciones entre residentes y no residentes. ¿Quién es un residente? Alguien que vive en un lugar, ¿verdad? Yo peruano, yo Hugo del Águila, soy residente de este país llamado Perú. Y de repente hago transacciones con un mexicano que vive en México. Y ese mexicano sería no residente. Hacemos transacciones, intercambios de bienes, servicios, etc. ¿Sí? Entonces, el comercio internacional es el intercambio de productos que realizan países, regiones, bloques económicos, empresas, agentes económicos. ¿Sí? Eso viene a ser. ¿Y cuáles son las operaciones que siempre vamos a ver dentro del comercio internacional? Importación y exportación. ¿Sí? Importación y exportación. ¿Cuáles son las causas que mueven a que haya transacciones entre los agentes económicos? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas que mueven a que haya comercio internacional? Primero, las diferencias entre las condiciones de producción. Definitivamente. Yo les pregunto a ustedes, ¿producimos trigo? Vamos chicos, ¿producimos trigo como país? ¿Producimos trigo como país? ¿Producimos trigo? ¿Qué creen ustedes?
Claro, los españoles cuando nos conquistaron, todos sus productos europeos fue lo primero que comenzaron a cultivar. Sí, producimos trigo, pero no en la cantidad suficiente. Porque si fuéramos productores y produjéramos en la cantidad suficiente, no tendríamos que traer trigo de afuera y definitivamente tu pan no hubiera subido tanto de precio, ¿verdad? Tu pan no hubiera subido tanto de precio. Entonces, sí, pues, a veces no producimos en la debida medida y hay una escasez, hay una necesidad por cubrir y esa necesidad se cubre a través de la importación. Los países no se autoabastecen, producimos trigo, producimos medicinas, producimos electrodomésticos, pero no alcanza, pues. Entonces, lo traemos de afuera. Costos diferenciados. Si tú eres un inversionista, si tú estás buscando generar plata, ¿qué te va a convenir? Pues producir polos o traer polos de China. No hay mucho que pensar, ¿verdad? Al tener costos diferenciados, China en su producción de polos, definitivamente un polo chino es más barato que un polo peruano, ¿verdad? China fabrica, no sé, 1.000 millones de polos. Entonces, el costo total de esos 1.000 millones de polos se divide entre 1.000 millones de unidades. A diferencia que de repente nosotros producimos de repente 10 millones. Hay una diferencia abismal, ¿verdad? Hay una diferencia abismal en eso. Diferencias de gustos y preferencias, pues. Sí, pues yo quiero ese celular que viene con la manzanita, ¿verdad? Yo quiero ese Samsung que se puede plegar. Yo quiero ahora tener la moda árabe de la moda árabe de ahora con el tema del mundial que hubo, ¿verdad? Los gustos y preferencias también mueven. Tú compras cosas que vienen de China, compras cosas que vienen de Estados Unidos porque te gusta, porque la moda, porque la tendencia, ¿verdad? Pues definitivamente. Por ejemplo, hay países que definitivamente buscan el cuidado de la salud, buscan productos orgánicos que no tengan pesticidas, que sean tratados adecuadamente, sin ningún contaminante en su proceso de producción. Entonces, el Perú es una cuna de eso, ¿verdad? Muchos países consumirán únicamente productos que vengan de Perú y que tengan ese proceso de producción, cero contaminación, a diferencia de otros países que buscarán, pues, comer nomás, pues, ¿sí? Comer, sí, pues, qué, qué increíble todo lo que pasa ahorita. Exceso o déficit productivo. ¿Ustedes qué creen que tendrá China? ¿Déficit o exceso productivo? Exceso productivo. Por Claro, eso pues, tan- por eso vende a todo mundo, ¿verdad? China produce millones de millones, por eso constantemente está buscando vender, vender, vender. ¿Y cuál es su déficit de China? A ver, ¿cuál es su déficit de China? ¿Cuál es el déficit que tiene China? ¿Qué creen? ¿Cuál es el déficit que tiene China? Ok, pero China tiene un déficit. ¿Cuál es el déficit? Déficit de recursos, pues. ¿Sí? De recursos. Sí, ellos pues. extraen productos de otros países. Exacto. China es uno de los mayores compradores de recursos naturales del mundo. Dentro de nuestras exportaciones, en el segundo lugar o en primer lugar, así está Estados Unidos y China, definitivamente. ¿Sí? Por eso cuando China estornuda, es decir, baja su crecimiento, nosotros nos fregamos, ¿verdad? Porque la materia prima no va a ser comprada por ellos, ¿verdad? No va a ser comprado por ellos. Entonces, tienen un déficit en ese sentido. Por ende, importan grandes cantidades, ¿sí? Analicen así las cosas, chicos, ¿sí? Analicen así para que un poquito entendamos. Por ejemplo, miren, exportaciones peruanas de uva de mesa crecen en 16, más de 16%. En los dos primeros meses de la campaña 22-23. Es ahorita. Somos líderes a nivel mundial en la exportación de uva verde de mesa.
Es una producción, ¿sí? Exportamos esto de acá, ¿verdad? Exportamos esto de acá. Entonces, nosotros producimos en grandes cantidades y definitivamente hay países que son deficitarios en estos productos, van a importarlo, ¿sí? Van a importarlo. Teorías del comercio exterior. Tenemos ventajas, uy, sí, medio feo, ventajas competitivas y ventajas comparativas. ¿Por qué se ve tan feo? Ahí tenemos a nuestro amigo David Ricardo, que está acá, y por ahí tenemos a nuestro amigo Porter. Ambos nos hablan de dos cosas diferentes. Para nuestro amigo David Ricardo, en el proceso de importar y exportar, ¿qué es lo principal? ¿Cuál es la variable que importa? A ver, de lo que está en su separata. ¿Cuál es la variable que importa en el proceso de importar y exportar? La calidad, No, estamos hablando de David Ricardo. David Ricardo. A mí me importa los costos, porque si mis costos son bajos, si mis costos son bajos, mis precios son bajos. Precios son bajos, comparativamente con otros países, a mí me van a comprar, ¿sí? A mí me van a comprar. Estamos hablando de los inicios de lo que sería el capitalismo, ¿verdad? Estamos hablando de Adam Smith, estamos hablando más o menos de esa época. Entonces, recordemos en el tiempo, estamos en un periodo en donde comenzamos a cambiar los procesos manuales por los procesos industriales. Comenzamos a utilizar las máquinas. Entonces, definitivamente, el concepto de valor, el concepto de calidad, eso no existía. Ni por acá, ¿sí? Ni por acá, chicos. Entonces, a mí lo único que veía son costos de producción, ¿sí? Donde esos costos de producción se desarrollan en la manufactura, en el sector secundario. Acuérdense, la especialización y el trabajo permiten generar riqueza para los países. Acuérdense, estamos recordando un poquito, permiten generar riqueza para los países. Entonces, en un proceso productivo en donde los costos de producción sean bajos, definitivamente tus precios comparativamente van a ser mejores. ¿Y qué te dice David Ricardo? Exporta, porque te van a comprar. Y donde eres ineficiente, mejor no hagas nada o capacítate o aprende y luego produce. Pero mientras tanto, importa, ¿sí? Importa. Pero, ¿cuáles son para nuestro amigo Porter, cuáles son las dos variables que se tienen que tener en cuenta? Vamos, chicos, vamos, trabajemos. ¿Cuáles son las dos variables que se tienen que tener en cuenta? Los costos de producción bajos, porque me permite tener precios bajos, y cuál es el otro, que por ahí me dijeron en algún momento, ¿sí? Por ahí me dijeron. la calidad del producto. La calidad, definitivamente algo llamado valor agregado, ¿sí? Valor agregado. Los agentes económicos analizan precio y calidad. Por ejemplo, ustedes, pues, por ejemplo, ustedes. Obviamente no es comercio internacional, pero es una transacción económica que ustedes han hecho, una transacción que sus padres han hecho para que tengan el servicio de educación. Los padres han pagado por la PRE, pero han tenido otras opciones, ¿verdad? Pero la PRE te da algo diferente que las otras opciones que están por todos lados. Te da un valor agregado, ¿verdad? Los profesores que estamos enseñando somos los que te hacemos las preguntas, o para tu examen de la PRE o para tu examen general. Los profesores estamos de alguna manera ya casi digo adiestrados, Familiarizados con los que sigue, o sea, familiarizados, capacitados con lo que se te debe enseñar para tus preguntas de tu examen general, ¿verdad? No te decimos o no te metemos tanto floro como puedes encontrarlo el floro afuera, ¿verdad? Te meten floro, floro. Y yo digo, ¿y eso para qué te va a servir? O sea, floro para que tu alumno veas que ese pata sabe, pero eso que te está enseñando no te va a servir para tu examen de admisión. Entonces, los que estamos acá, te enseñamos específicamente todo lo que te va a servir para tu examen de admisión o para tus preguntas de tu examen. Y eso se llama valor agregado. Entonces, en las, en las transacciones, en las transacciones de comercio internacional,
los compradores también quieren eso, pues. Yo quiero, por ejemplo, un ejemplo de ventaja competitiva. O sea, nuestro amigo Porter nos dice que hay que dar precios adecuados y valor agregado. Pero para tener precios y valor agregado ¿qué cosa hay que hacer? Hay que tecnificarse, hay que invertir en investigación y desarrollo. Un ejemplo de ventaja competitiva con respecto a una empresa. En los años 80, comprarte un auto Kia era comprarte un auto prácticamente que se destruía cuando tú lo manejabas. Era prácticamente casi basura, ¿sí? Así en pocas palabras. Te vendían un auto barato, pero que no servía para mucho. Es decir, costos bajos, porque yo considero que la gente me va a comprar. Ventaja comparativa. ¿Cuál es la realidad de Kia, de marcas como Kia y Hyundai en estos momentos? Kia comparado con Toyota, Kia es más barato. Pero si tú pones un auto Kia y un auto relativo, es eso, Gregorio, relativo. Si tú pones un Kia y pones un Toyota, obviamente el Kia es más barato. Y si tú lo comparas, el Kia a veces te viene con muchas cosas más. Te viene con sunroof, te viene con aros de aleación, te viene con pantalla touch, cosa que Toyota no te viene. Y creo que está perdiendo bastante mercado por eso. Y todas esas cosas es calidad, es valor agregado. ¿Y eso qué hace? Que los países, que las empresas mejoren sus transacciones, se desarrollen y por ende mayor riqueza para ellos. Ahí tenemos un ejemplo de ventaja competitiva. Exacto, exacto. La renovación de Kia prácticamente cada año renuevan el facelift, ¿verdad? Le renuevan un Toyota, un Yaris, cada 5 años se está quedando en ese sentido, ¿sí? Innovar, desarrollarse, meterle plata, ¿sí? Meterle plata, dar productos con valor agregado, no quedarnos solamente en materia prima, ¿sí? No quedarnos solamente en insumos. Y eso genera riqueza. Ahí tienes Samsung. Samsung empezó como un proveedor de partes de Sony, de Apple. Mira lo que es Samsung ahora, ¿verdad? Mira lo que es Samsung ahora. Kia y Hyundai también fueron proveedores de piezas de Toyota, de Nissan, y miran lo que es ahora, ¿verdad? Eso se llama innovación, invertir, gastar dinero. Y eso es lo que nos propone nuestro amigo Porter. Vamos con las formas del comercio internacional. Ya hemos visto dos formas, ¿sí? Hemos visto dos formas. La primera se llama exportación y la segunda se llama importación. Ahora, vamos a ver este cuadrito de acá, ¿sí? Ahí, ¿sí? Vamos a ver este cuadrito acá, que es un resumen de lo que exportamos y de lo que importamos, ¿sí? Es un resumen de lo que exportamos y de lo que importamos. A ver, a noviembre del 2022 hemos exportado 3.791 millones y hemos importado 4.362.9 millones, ¿sí? Las exportaciones y las importaciones se registran, lo vamos a ver dentro de un momento, en lo que se llama la balanza de pagos, ¿sí? En lo que se llama la balanza de pagos. Y dentro de la balanza de pagos, balanza comercial. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita empecemos, ¿sí? Las transacciones entre residentes y no residentes las registramos como exportación o importación, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que constituyen esos 3.791 millones en exportaciones, ¿sí? En exportación. Cuando te dicen precio FOB significa solo se está considerando el valor del producto, ¿sí? Ok. Por ejemplo, se ha exportado 1.000 paltas. El valor de esas 1.000 paltas. No el seguro, no el flete, esas cositas, no. Solo el valor de las 1.000 paltas que se están exportando. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué podemos ver acá? Dentro de esas exportaciones, ¿sí? Dentro de esas exportaciones, ¿sí? Por favor, acá. Dentro de esas exportaciones, podemos ver que la parte que es
producto tradicional representa el 57.42% y la parte no tradicional 42.01%, ¿sí? Está bien es en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que está bien. Luego hablamos de la importación, 4.362. Materia primas es 52.99. Bienes de capital y otros, ahí están sus porcentajes, ¿sí? Eso es un cuadrito solo para que ustedes sepan, no es que tengan que estudiarlo a profundidad, ¿sí? Pero, por favor, yo les pido una ayuda, ¿sí? Yo les pido una ayuda y les va a servir a ustedes, ¿sí? Les va a servir a ustedes. INEI, Google y sáquenme la relación de productos tradicionales y no tradicionales, para que ustedes tengan, para que sepan ustedes más o menos cómo va la cosa. De repente por ahí les pregunta cuáles son los principales productos tradicionales o no tradicionales, ya tengas una idea, ¿sí? Por si acaso, ¿sí? Entonces, entren a la página de ley, busquen el reporte de cuáles son los principales productos tradicionales y no tradicionales. Les va a ayudar, ¿sí? En ese sentido. Entonces, cuando hablamos de importación y exportación, hablamos de que al hablar de exportar, vendemos afuera. Y si vendemos afuera, ingresa dinero hacia el Perú. Ingresa divisas al Perú. Y cuando hablamos de importar, compramos de afuera. ¿Qué significa eso? Que le voy a pagar a alguien de afuera. Sale divisas. ¿Qué me conviene a mí como país? ¿Exportar o importar? Vamos, chicos. Importar. No, no, no. No, no, no. Exportar, exportar, exportar. Exportar porque así ganamos divisas. Exactamente, exactamente. Así ganamos divisas. Y si ganamos divisas, como país tengo plata. Como agentes económicos que vivimos acá, tenemos plata. Y con esa plata se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. Sigamos, ¿sí? Entonces, lo que yo les pido, por favor, es que ustedes, de su iniciativa, busquen la relación de cuáles son los productos que se exportan más y que se exportan menos, que se importan y se exportan y vean cuáles son tradicionales y no tradicionales, para que lo tengan ustedes. Porque si me van al examen general, por ahí sí les pueden preguntar eso, ¿sí? Les pueden preguntar y sin ningún problema, ¿verdad? Sin ningún problema. Vamos con estos conceptos de acá, ¿sí? Vamos con estos conceptos de acá. Elementos del comercio internacional. El primer elemento es las divisas, algo que hemos estado viendo hace un momento, ¿verdad? Uy, ¿qué pasó ahí? Algo que hemos estado viendo, uy, me están grabando. Algo que hemos estado viendo ahí, sin ningún problema. A ver, por aquí, un ratito, a ver, les voy a ayudar en algo. A ver, déjenme ver, creo que les puedo ayudar en algo. A ver, a ver, listo. Ahí les he dado un enlace, ¿sí? La información que está en esos cuadritos está en ese enlace. Pero obviamente estamos hablando de noviembre del 2022. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar pues cuál es el último reporte, ¿sí? Yo creo que con eso les puedo ayudar. Buscar el último reporte. Este es hasta noviembre del 2022. ¿Qué tendrías que buscar? De repente, el primer trimestre del 2023. ¿Sí? Te puedo ayudar, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, por ahí está para ustedes que les puede servir eso. Vamos, continuemos. Ay, se me fue, se me dio. Ya. Elementos del comercio internacional. El primer elemento se llama divisas. Toda transacción comercial se hace con dinero. Cuando hablamos de comercio internacional, ese dinero toma el nombre de divisa. Si yo hago transacciones con Estados Unidos, dólares americanos. Si yo hago transacciones con la Unión Europea, euros. Si yo hago transacciones con eh, Inglaterra o Reino Unido, ahí me va a pedir la libra o me va a pedir de repente el euro. Puede ser, ¿verdad? Entonces, las divisas es el dinero que se utiliza en las transacciones de intercambio. Las reservas internacionales. ¿Quién maneja las reservas internacionales? El Banco Central de Reserva. Como su nombre lo dice, es una reserva. ¿Qué hace el Banco Central de Reserva? Dos cosas. Por un lado, atesora, acumula metal precioso.
En este caso es lingotes de oro, ¿verdad? Acumula. ¿Por qué oro? Porque el oro a lo largo del tiempo se aprecia su valor, ¿sí? Aprecia su valor. Y por el otro lado, ¿qué hace el Banco Central Reserva? Crea dinero, genera dinero con el dinero, ¿verdad? El Banco Central Reserva también hace operaciones en el mercado. Hace operaciones, por ejemplo, compra de bonos, compra de certificados, eh, o alguna otra operación, depósitos en algún lado fuera del país, también hace. ¿Por qué es importante la Reserva Internacional? Porque, por varias cosas. Primero, porque sirve, como su nombre lo dice, como reserva frente a imprevistos. Es decir, una emergencia, como por ejemplo la del COVID, necesitamos plata ya para vacunas y tanta cosa, puedo licuar parte de esas reservas, es decir, volverlas líquidas y con ese dinero comprar lo que necesito. Segundo, sirve como respaldo de pago. No es que lo voy a utilizar para pagar, sino me sirve como respaldo. Es decir, mira, yo tengo una deuda, voy a asumir una deuda, pero por si acaso, si no te pago con esto, que son mis reservas. Entonces, a mayor reserva y a mayor salud financiera, los organismos internacionales me van a tratar mejor, pues. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano. Oye, mira, escúchame, sí, te presto dinero porque tienes ahí guardadito y cualquier cosa me pagas. O sea, hay confianza de que me puedas pagar, ¿verdad? Hay una garantía que me puedas pagar. Por ende, menores tasas de interés. ¿Sí? Los derechos especiales de giro son un instrumento financiero que lo emite directamente el Fondo Monetario Internacional a sus propios países asociados. Yo pertenezco, el Perú forma parte del Fondo Monetario Internacional. Dentro de los beneficios de pertenecer al Fondo Monetario Internacional, uno de ellos es los créditos que te dan. Es decir, me da dinero, ¿sí? Me da dinero. Y otro de los beneficios es los derechos especiales de giro. Es decir, me da como una línea de crédito, es decir, un dinero adicional que me puede dar para de alguna manera cumplir ciertas obligaciones. Y ese derecho especial de giro depende de mi capacidad de pago y depende de lo que yo esté aportando para el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional. El tipo de cambio es muy importante. ¿Por qué? Porque si soy un exportador, a ver chicos, si soy un exportador, me conviene... Uy, alguien está hablando por ahí. Ya. Si yo soy un exportador, ¿me conviene el tipo de cambio? Sí, que sube o baja. ¿Qué dice usted? Yo soy un exportador. ¿Me conviene que el tipo de cambio sube o baja? Para todos, ¿qué me conviene? ¿Que el tipo de cambio suba o baja? Yo soy un exportador. ¿Ya? Que suba. Suba. ¿Por qué? Porque yo voy a cambiar, ahí he silenciado a algunos de ustedes, ¿sí? Por favor, sus micros, se está filtrando. ¿Por qué? Porque si antes, por ejemplo, por un sol me daban 3.85, disculpe, por un dólar me daban 3.85 soles, pongamos que esté 4 soles. Ahora por un dólar me va a dar 4 soles. Es decir, voy a obtener más soles. Y si soy un importador, ¿qué me conviene? ¿Que suba o baje el tipo de cambio? Vamos chicos, que suba o baje el tipo de cambio. Para todos, que baje. Sí, pues, porque así voy a tener que pagar menos soles al momento de comprar dólares, ¿verdad? Mire, exactamente, sí, Luis, muy bien, ¿sí? No estamos explicando teoría, estamos ejemplificando, por favor, ¿sí? Así traten de hacer ejemplos, que así se les va a preguntar, por favor, en sus exámenes. Vamos con el arancel. El arancel es un impuesto indirecto, ya lo vimos en algún momento. Viene a ser qué cosa, viene a ser un tributo, viene a ser un impuesto indirecto que lo paga, pues básicamente, se paga por ingresar mercadería. ¿Sí? Se paga por ingresar mercadería.
cualquier mercadería que ingrese o salga de un país está sujeto a algún pago tributario. Y ahí tenemos los aranceles, pues sí, ahí tenemos los aranceles. Miren, por ejemplo, esto es del año pasado, ¿verdad? Esto es del año pasado. Las reservas internacionales acumulan 73.327 millones al 30 de noviembre. Equivalen al 31% del Producto Bruto Interno del país. Eso está muy bien, ¿verdad? Eso está muy bien. Definitivamente, un país con alta reserva es un país que es mejor tratado internacionalmente, financieramente, que un país que no tenga nada de reservas. ¿Sí? Cuando vamos a negociar, cuando vamos a endeudarnos, nos va a dar mejores condiciones, mejores tasas, ¿sí? Mejores tasas. Y definitivamente, ante cualquier disyuntiva o coyuntura o crisis, este dinero, en casos excepcionales, puede servir para determinados objetivos, ¿sí? Puede servir para determinados objetivos. Al hablar de comercio internacional, definitivamente hay un ente rector, ¿sí? Hay un ente supervisor, hay un ente mediador, y este ente se llama la Organización Mundial de Comercio, ¿sí? Es la Organización Mundial de Comercio. Tiene algunos objetivos, tiene alguna, bueno, ahí dice, su sede es en Ginebra, Suiza, creada en 1995 en una negociación, en una reunión llamada Ronda de Uruguay, que bueno, básicamente fue en Uruguay, ¿verdad? 1986, la negociación empezó y acabó en 1994, con la creación de esta institución. Y empezó su funcionamiento o su establecimiento un año después, 1995. Tiene 164 países miembros y como dice ahí la definición, representa más del 98% del intercambio mundial. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué cosas ve esta organización? Diferencias comerciales, pues. Por ejemplo, el Perú realiza transacciones con Chile y de repente en algún momento firmamos un TLC, como es lo que hay. ¿Sí? Hay un TLC Perú-Chile y de repente Perú incumple algunos de los puntos firmados con Chile en este TLC. Obviamente Chile hace su protesta frente a Perú y si no es escuchado, pues tiene la OMC para de alguna manera ser un mecanismo de mediación o solución de conflictos, ¿sí? O solución de conflictos, ¿sí? Ahí tenemos esto acá. Y ahí ustedes un poquito pueden leer sin ningún problema las siguientes funciones, pero vamos a lo principal, ¿sí? Vamos a lo principal y lo más fuerte, que es la balanza de pagos y los agregados económicos. Vamos con el primer concepto. ¿Qué es una balanza de pagos? Es un documento contable que registra las transacciones entre residentes y no residentes. ¿Sí? Las transacciones entre residentes y no residentes. Esas transacciones se registran en valores monetarios. Si Perú exporta, no sé, 1.000.000 de espárragos, yo no registro 1.000.000 de espárragos. Yo registro el valor de 1.000.000 de espárragos que se ha exportado a algún país fuera. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, registra las transacciones entre residentes y no residentes. Esas transacciones siempre se registran en valores monetarios. Y esos valores monetarios son dólares, si es en alguna otra moneda, soles, yenes, libras, al tipo de cambio, ¿sí? Al tipo de cambio. ¿Sí? ¿Qué más? Ese registro lo realiza el Banco Central. Disculpe, ¿dónde estamos? Listo. Ese registro directamente lo registra el Estado peruano, ¿sí? Lo registra directamente el Estado peruano. Y vamos con el esquema que tienen ustedes, ¿sí? Vamos con el esquema que tienen ustedes. La balanza de pagos se divide en ¿qué? Se divide en balanza cuenta corriente, balanza cuenta financiera, balanza financiamiento excepcional, balanzas de reservas del BCR y balanza de errores y omisiones, ¿sí?
Dentro de la balanza cuenta corriente tenemos balanza comercial, balanza de servicios, balanza rentefactores y balanza transferencias corrientes. Cada uno de estos registros son en valores monetarios. Esta información se va actualizando constantemente, de manera trimestral, de manera semestral y de manera anual, ¿verdad? De manera trimestral, de manera semestral y de manera anual, ¿sí? Entonces, entremos. Transacciones entre residentes y no residentes. A ver las preguntas que les hago a ustedes. Un venezolano que está acá en el país y tiene su chamaquito, ¿es un residente o no residente? Les pregunto a ustedes. Sí, nació en el país. El, el venezolano no nació en el país. El niño. Es, No, entonces no es residente. ¿Por qué no es residente? Ahí viene, sí, por favor, tengan en cuenta esto, porque esto es bien importante. Residente, ¿qué significa? Alguien que vive en un lugar, alguien que hace sus operaciones de manera constante y permanente en un lugar. Obviamente, si ese venezolano ya vino hace como 2 años y está acá, ya se ha casado, tiene su chamaquito, Ya es residente. ya residente. Si soy un español y estoy acá en Perú y compro acciones en la Bolsa de Valores de Lima, ¿residente o no residente? Ya es residente. Pregunto, esa operación de comprar, soy un español que estoy acá, que vivo acá y 20.000 cosas, y me voy a la bolsa y compro acciones de Alicor, compro acciones de Cementos Pacasmayo, compro acciones de Inca Kola. Residente. Esa operación que ha hecho este señor, ¿se registra dentro de la balanza de pagos? ¿Sí o no? Esa es mi pregunta. ¿Sí o no? Para todos los que estamos acá. Vamos, chicos. Hay 4 que me responden y el resto, Sí se registra. ya, sí se registra. Pero si ese español vive acá, ¿ese español qué es? Ese español vive acá. Es residente. Es residente. En pocas palabras, residente no significa ser peruano. Un residente significa alguien que vive en una zona geográfica o realiza su actividad en esa zona geográfica. Puedo ser peruano, puedo ser venezolano, puedo ser colombiano, puedo ser, no sé, chino, pero si ya vivo acá, si hago mi actividad, mi centro de operaciones acá, soy residente, con lo cual esa operación, esa transacción no se registra dentro de la bolsa de valores. Español que vive acá, bolsa que está acá, residente con residente, no se registra. Tengan cuidado con eso. Bastante viene de eso en el examen. Y les hacen juego de palabras y ustedes caen automáticamente, ¿sí? Tengan en cuenta eso, residente versus no residente, ¿sí? Tengan claro ese concepto, porque si no tienen claro ese concepto, todo lo que vamos a hablar como que no va a ir muy bien, ¿verdad? No va a ir muy bien. Entonces, empecemos, ¿sí? Empecemos. Vamos con la balanza en cuenta corriente, ¿sí? Balanza en cuenta corriente. ¿Sí? Igual. Disculpe, profesor. ¿Sí? O sea, disculpe, lo siento, voy a interrumpir. O sea, una persona que vive acá en el Perú menos de 2 años no es residente, sería, no es residente. No, si vive menos de un año, ya, si quieres ser más específico, menos, ya, hacerte una pregunta mía, ya malea. Si yo estoy acá y tengo menos de un año, digamos que estoy sin papeles, sería no residente, ¿verdad? Pero si ya tengo más de un año, ya sería residente. O de repente yo he venido acá y ya me he casado y ya de frente estoy trabajando, ya soy residente. Ya soy residente. Así esas preguntas no tan profundas se te puede preguntar, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿sí? Acuérdense, ¿cuál es la intención a veces de sus exámenes? Confundirles un poquito. Entonces, a veces hay juego de palabras que se hacen. Y ahí, ¡pum!, cae. De frente te vas, ¿sí? Vamos a hacer bastante ejemplo, por favor. De lo que tenemos acá hasta el final,
voy a hablar hasta por gusto, ¿sí? Voy a hablar, porque es la intención. Igual, pregúnteme, traten de preguntar, porque ya la siguiente clase va a ser otro tema, ¿sí? Entonces, ¿sí? Vamos a hablar hasta por gusto, hasta las 2, corrido. Puro ejemplo. Yo apelo a que ustedes la teoría me la tengan clara, ¿sí? Entonces, balanza en cuenta corriente se divide en varias subbalanzas. La primera balanza es la balanza comercial. ¿Qué registra la balanza comercial? Las transacciones entre residentes y no residentes. Esas transacciones, ¿de qué cosas son? De tangibles o mercaderías. Si lo queremos decir de otra manera, estamos hablando de bienes libres o bienes naturales o bienes económicos. Ya han sido creados, fabricados, sí, o son bienes naturales, recursos naturales. Esas transacciones se registran bajo dos conceptos, ¿sí? Bajo dos conceptos. Si hablamos de ingreso de divisas, exportación. Si hablamos de salida de divisas, importación, ¿sí? Entonces, cuando hablas de balanza comercial, estás registrando transacciones comerciales de tangibles, bienes. ¿Cómo se registran estas operaciones? Como exportación e importación. Si hablamos de exportación, significa que al país ingresan divisas. Yo vendo afuera, ingresa al país divisas, exportación. Si hablamos de importación, ¿qué significa? Yo compro de afuera. Entonces, si compro de afuera, va a salir divisas. A mí como país, ¿qué me conviene? Exportar. ¿Sí? Porque al exportar, ingresa divisas. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cómo se divide, cómo se clasifican las exportaciones y cómo se clasifican las importaciones? Cuando hablamos de exportaciones, ya hemos estado haciendo algo de introducción hace unas diapositivas atrás. Cuando hablamos de exportaciones, ¿cómo las podemos clasificar? Vamos, chicos. Tradicionales y no tradicionales, ¿sí? Cuando hablamos de exportaciones, las puedo clasificar como tradicionales y no tradicionales. Y cuando hablamos de importaciones, ¿cómo las puedo clasificar? Importación de bienes de capital, importación de bienes de consumo, importación de insumos, otros, ¿sí? Por eso, recalco, a la información, al enlace que yo les di hace unos por ahí, por atrás, entren y busquen esto. Les va a salir igualito, como yo les estoy diciendo, ¿sí? Ese cuadro, les va a salir otro cuadro, pero exportaciones, importaciones. Cuando hablas de exportaciones, tradicional y no tradicional. Cuando hablas de importaciones, ¿qué cosa es insumo? ¿Qué cosa es bienes de consumo? ¿Qué cosa es bienes de capital? Por ejemplo, digamos que ya la situación se ha calmado, ¿sí? La situación se ha calmado. Entonces, muchos proyectos mineros que estaban por empezar, van a empezar. ¿Qué necesitan esas minas? Maquinaria pesada. Dentro de la balanza de pagos, ¿dónde registro esa operación de compra de maquinaria pesada? Balanza de pagos. Dentro de la balanza de pagos, cuenta corriente. Dentro de cuenta corriente, balanza comercial. Dentro de balanza comercial, importaciones. Dentro de importaciones, bienes de capital. ¿Sí? Bienes de capital. Por ejemplo, si hablamos de espárragos, ¿sí? El Perú está en el segundo lugar de exportaciones de espárragos a nivel mundial. ¿Dónde registraría esa venta de espárragos? Balanza de pagos, balanza en cuenta corriente, balanza comercial, exportación. Y dentro de exportación, ¿tradicional o no tradicional? Es no tradicional, ¿verdad? No tradicional. Por ejemplo, Ripley, escucho. ¿Y cuál es la tradicional, profesor? Podría ser papa, café, petróleo, ¿sí? Productos como esos, sí, tradicional. Por eso, vuelvo a recalcar, INEI, Google y sáqueme la relación de tradicionales y no tradicionales, ¿sí? Por ejemplo, la uva. La uva es algo que es algo reciente, entonces sería ¿qué? Luego sería no tradicional, ¿verdad? La uva verde que vimos. Arándanos también sería no tradicional. Entonces, para que tengan un poquito la relación ahí. A ver, y se me dio la idea. Ah, ya, los containers de ropa de Ripley, ¿sí? Los containers de ropa de Ripley. Loaiza, por favor, tu micro. Está listo, gracias. Los containers de ropa que trae Ripley, que trae
Saga. ¿Cómo lo registro? Vamos, vamos chicos, ustedes. ¿Cómo registro eso? ¿Es un tangible? Sí. Si es un tangible, lo registro balanza de pagos, balanza en cuenta corriente, balanza comercial. Dentro de la balanza comercial, ¿cómo qué lo registro? Importación. Y dentro de importación, ¿cómo qué lo registro? Importación de... ¿Bienes de capital? No, No. 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 ¿Cuál es el otro? Bienes y servicios, ¿verdad? Bienes y servicios, ¿verdad? Bienes y servicios, ¿sí? Bienes y servicios. O bien, disculpe, bienes de consumo. Disculpe, bienes de consumo sería, ¿sí? Bienes de consumo, ¿sí? ¿Me están entendiendo, chicos? ¿Me están entendiendo, por favor? Así tendrían que hacer el análisis. Así tendría que ser el análisis, por favor. Porque si no, cuando veas este tema, lo único que vas a ver es cuadros o teoría. Entonces, como que, ¿dónde calza la cosa, verdad? No hay mucho por ahí. ¿Qué sería un bien de capital? Las importaciones de tractores, de excavadoras que hace una mina. Que hace una mina para sus proyectos de excavación que tengan en algún lado del Perú, ¿verdad? Eso sería un bien de capital, ¿verdad? Eso sería un bien de capital. ¿Qué sería un bien de capital? Por ejemplo, los trenes, los vagones que ha traído en el tiempo, a lo largo del tiempo, el Metro Lima para mejorar su servicio. Eso sería un bien de capital. ¿Sí, chicos? Vamos, pasemos al siguiente punto. Pasemos al siguiente punto. Vamos y avancemos. Bueno, definitivamente, si vimos el cuadrito exportación-importación, ¿se acuerdan? Exportaba más e importaba menos. Entonces, ¿qué significa? Más ingresa y menos sale. Si yo hago más a eso, significa que yo como país voy a tener más dinero. Y eso dentro de la balanza comercial significa superávit. Cuando mis importaciones son mayores que mis exportaciones, eso se llama déficit. ¿Qué conviene al país? Superávit. Y es un poquito lo que nos muestra esta diapositiva con esta noticia, ¿verdad? El superávit comercial que estamos teniendo, ¿sí? El superávit comercial que estamos teniendo, ¿sí? El superávit comercial que estamos teniendo, ¿sí? Vamos con el siguiente, ¿sí? Mejor vamos con el siguiente. Este es otro ejemplo, pero vamos con el siguiente. Luego tenemos lo que se llama la balanza de servicios. ¿Qué hemos dicho de la balanza comercial? ¿Qué registra? Las transacciones de tangibles, ¿sí? Las transacciones tangibles. Los valores monetarios, acuérdense, valores monetarios en dólares americanos, ¿sí? Los valores monetarios en dólares americanos, ¿sí? Si no es en dólar, pues tipo de cambio y lo convierto a dólar, esa moneda, ¿sí? Entonces, la balanza de servicios, ¿qué registra? Registra las transacciones de intangibles o servicios, ¿sí? O servicios directamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo registra? Lo registra como crédito o débito, ¿sí? Lo registra como crédito o débito, ¿sí? Lo registra como crédito o débito. Si se dan cuenta, cada balanza tiene sus propias nomenclaturas, sus propias formas de registro. Crédito, ¿qué significa? Ingreso de dinero. Y débito, ¿qué significa? Salida de dinero. ¿Sí? ¿Están siguiendo, chicos? La balanza de servicios registra todo lo que son intangibles, transacciones de intangibles. ¿Cómo registro estas transacciones dentro de este documento, dentro de la balanza de servicios? Como crédito o débito. ¿Crédito qué significa? Ingreso de divisas. Es decir, estoy vendiendo fuera. ¿Y débito qué significa? Salida de divisas. ¿Qué significa? Que estoy comprando de afuera. ¿Sí? Crédito o débito. Entonces, dentro de ese cuadrito que tenemos ahí y dentro de la teoría que tienen ustedes ahí, dentro de sus separatas te dice, dentro de la balanza de servicios, puedo registrar crédito o débito bajo varios conceptos. ¿Sí? Bajo varios conceptos. Transporte, viajes, comunicaciones, seguros y reaseguros y otros servicios. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, verdad? Todos esos conceptos. Entonces, ¿qué canal dijo que iba a transmitir todos los partidos de Messi? A ver, chicos, ¿qué canal dijo que iba a transmitir todos los partidos de Messi? No sé, Latina. Ok.
esa operación, vamos, esa operación, ¿dónde se registra? Vamos con ejemplos reales. ¿Dónde registro esa operación? Yo soy Latina. Yo le estoy comprando los derechos de retransmisión a alguien de afuera. ¿Cómo lo registro? Balance de pagos, balance de cuenta corriente, balance de servicios. Dentro de la balance de servicios como crédito o débito. Débito, porque damos divisas al comprar. Débito porque está saliendo plata, le estoy pagando a alguien afuera. Y listo. ¿Bajo qué concepto? Comunicaciones. ¿Han visto? ¿Han entendido un poquito la ilación? Por ejemplo, para la asunción de Dina, vino prensa extranjera, ¿verdad? Vino prensa extranjera y se colgó de la señal de Canal 7. ¿Cómo registro esa operación? ¿Importación? Ah, ¿qué importación? Ah, importación. ¿Cuáles son O los sea, términos? Crédito y débito. Dígame con la nomenclatura, ¿no? ¿crédito? Exactamente. ¿Por qué Porque crédito? débito es cuando es de nosotros al extranjero. Yo vengo acá y retransmito la señal de Canal 7, entonces le estoy pagando. Yo, una agencia de noticias de Estados Unidos, me cuelgo la señal del 7 y te transmito lo que pasa, pues, ¿sí? Eso viene a ser crédito. Por ejemplo, estoy llevando mercadería a China y contrato los servicios de un barco de bandera china. ¿Cómo registro eso? Débito. Débito, definitivamente. Balance de pagos, balance de cuenta corriente, balance de servicios, débito. Y dentro de débito, ¿cómo? Dentro de balance de servicios, ¿cómo qué concepto? Vamos chicos, ¿cómo qué concepto? Exportación. Ah, acá está en el cuadro, no me meten cosas. ¿Cómo qué concepto? No se ve bien, profesor. Es que está bien Ah, chiquito, profesor. ¿está chiquito? Uy, ya. ¿Algo? Transporte, dice transporte, viajes, comunicaciones, seguros y otros servicios. Con el concepto de transporte, ¿sí? Con el concepto de Transporte, transporte, porque es el barco. ¿sí? Transporte. Exactamente, exactamente. Yo soy Cruz del Sur, transporto pasajeros a Chile, y en Chile hoy se me pincha la llanta y reparo la llanta en Chile. ¿Cómo registro esa operación? Débito. Débito. Débito, exactamente. ¿Bajo Débito. qué concepto? Dentro de la balanza de servicios. ¿Viajes? No, ¿dónde está? Transporte, ¿Dónde está? transporte, Transporte. transporte. Transporte es el Transporte. flete, el costo de llevar las cosas, mantenimiento, reparaciones, flete. ¿Sí? Flete. Y por último, ya para salir. Ya, listo. Eh, por ejemplo, ya viene Toledo, ¿verdad? Ya viene Toledo. Pero se le pagó por los servicios profesionales a un grupo de abogados allá en Estados Unidos, para que hagan todo lo necesario para que venga el Cholo Sagrado. ¿Cómo registro eso? Débito de importación. Ah, No, ¿dónde hablo importación acá? No, ya, exportación. balanza de servicios. Confunde, yo sé que confunde, chicos, pero tenemos que hablar de acuerdo a cada balanza. Si estuviera en la balanza comercial, importación, pero estoy en la balanza de servicios. Ok, balance de servicios, débito, ya. ¿Dónde va? Va transporte, viajes, comunicaciones, seguros o otros servicios. ¿Qué creen ustedes? Viaje. ¿Qué viaje? Le estoy pagando los ¿Otros bagajes. servicios? No te cuadra nada, otros servicios. ¿Sí? Listo. Me están entendiendo un poquito, chicos, ¿verdad? O sea, Sí, eso profesor. que ven ustedes en el día a día en las noticias tiene su registro, ¿sí? Tiene su registro directamente acá. O sea, estoy contratando los servicios de un abogado de Estados Unidos, no residente, y gobierno peruano le está pagando. Entonces, está saliendo dinero. ¿Cómo se llama eso? Se llama débito.
¿Y dentro de qué concepto de la balanza de servicios? Otros servicios, ¿sí? Servicios. Listo, listo. Vamos, continuemos. Luego vamos con la balanza renta de factores. ¿Qué registra la balanza renta de factores? Los resultados, las ganancias, los intereses, los salarios, los pagos o las retribuciones a los factores de producción por ayudar o contribuir en los procesos de producción. ¿Sí? Creo que ya saben ustedes cuáles son los factores de producción, ¿verdad? Mano de obra, empresa, Estado, capital, tierra. Esos factores son utilizados en los procesos de producción de los agentes económicos. Esos factores reciben una retribución. Esa retribución que reciben los factores por apoyar en los procesos de producción o de alguna manera generar alguna rentabilidad, se registra dentro de esta balanza. ¿Bajo qué concepto? ¿Bajo qué concepto cuando hablamos de la balanza renta de factores? Bajo el concepto de ingreso o egreso, ¿sí? Ingreso o egreso, ¿sí? Ingreso o egreso. Ingreso o egreso del sector público, a ver, vamos a borrar esto. Vamos a hablar. Lo registramos como ingreso o egreso. Del sector público o el sector privado. ¿Sí? El sector privado. Sector público o el sector privado. Así es la forma. Entonces, imaginémonos que... A ver, para que me entiendan, leamos por favor la definición que está en azulito en el cuadro. ¿Sí? Registra el valor de los ingresos que obtienen los factores productivos de propiedad de residentes de un país en el exterior y los egresos producto del pago de los factores productivos de propiedad de los no residentes en el país. Entonces, por ejemplo, conocen Añaños, la familia Añaños o el grupo Añaños. ¿Qué fabrica principalmente? Añaños. ¿Qué es eso? Oye, es una de las principales familias más importantes. Estoy ¿Ñaños? tomando Añaños, Añaños. Estoy tomando algo. ¿Viene de la selva? No, estoy tomando algo. Agua. Ya, pero ¿qué más? Cielo, La cielo. KR. Caer. Oye, por más, ya sí. Oye, No me ¿qué es suena. eso? No, estoy hablando de uno de las familias más importantes, grupos económicos más importantes. Añaños empezó fabricando gaseosa, pues, gaseosa, ¿verdad? Ahí tienes tu Cola Real, ahí tienes Picola, ahí tienes Cielo. Pero como empresa, Añaños no solo tiene empresas en Perú, también tiene empresas en México, tiene empresas en la India, tiene empresas en Tailandia, tiene empresas en Indonesia, tiene empresas en otros lados. Los resultados, las remesas de las empresas de Añaños fuera del país, ¿dónde se registran? O sea, ese dinero, esa ganancia que hace esa empresa va a regresar en algún momento a su casa matriz que está en Perú. ¿Cómo se registra eso? Como renta de factores, como ingreso del sector privado. Las remesas de Telefónica del Perú. A ver, las remesas de Telefónica del Perú. ¿Cómo se registrarían? ¿Qué significa remesas? Dinero, ¿sí? El dinero que se va a otro lado, ¿sí? La remesa de Telefónica o de Movistar que van a su casa matriz, ¿cómo se registra? Vamos, chicos, Como un vamos. egreso, porque sale dinero. Egresos del sector privado. Sector privado, exacto. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? O sea, por ejemplo, yo soy un peruano y como peruano he hecho una inversión en algún momento en la bolsa de Nueva York. Sí, he hecho una inversión en la bolsa de Nueva York y ese dinero lo voy a traer a Perú. ¿Cómo registro eso? Como un ingreso. Ingreso. Ingresos del Ingreso. sector privado. Sector Ingreso del sector privado. privado, ¿no? Es Sector privado. exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, o por ejemplo, les va a tocar a ustedes cuando estén en la universidad. Van de repente en verano a hacer
trabajar fuera del país. Por ejemplo, hay muchos resorts en Estados Unidos que contratan latinos para trabajar arreglando cuartos, limpiando baños en los resorts de nieve que hay. O sea, se te presenta la oportunidad, tú te vas para hacer caja. Enero, febrero y marzo, acá es verano, pero allá es invierno, y tú haces caja. Llegas, regresas con tus $5,000. ¿Cómo se registra eso? Ingreso. Ingreso del sector. Del sector privado. Exactamente, del sector privado. Muy bien. Entonces, eso. Y si tú trabajas si tú eres un trabajador de una embajada que está en Perú, una embajada extranjera que está en Perú, ¿cómo se registra eso? ¿Una embajada extranjera que está en el Perú? Exactamente. Tú eres un trabajador de una embajada extranjera que está en el Perú. ¿Cómo registro eso? También es un ingreso. También es ingreso, ¿no? Exactamente. Aunque esté en Perú, representa como si fuese una parte de afuera, ¿verdad? Una parte Otro ejemplo de también podría ser cuando contratamos a venezolanos y cuando ellos lo mandan a su país, entonces es un egreso. no, eso iría en otro lado. Eso va en otro lado. Eso va, porque ya ese Ya venezolano los ya, venezolanos. eso ya es, ese venezolano ya es residente, pues. Claro. Eso va en otro lado, ¿sí? Ahorita te lo explico. Eso va en transferencias corrientes. Eso va en otro lado, ¿sí? Eso va en otro lado. Pero muy buen dato, ¿verdad? O sea, tú entenderías que iría, pero ese venezolano ya es residente, pues. Yo vivo en Perú, trabajo en Perú, como en Perú. ¿Y eso qué significa? Ya es residente, pues. Residente con residente va, no va la transacción, ¿sí? No va la transacción. Entonces, veamos eso. Entonces, acá tenemos renta de factores. Sigamos. Acá viene lo que su compañera nos decía. Yo soy un venezolano, ¿sí? Yo soy un venezolano, ya estoy acá trabajando y le envío plata a mi familia que está en Venezuela. ¿Qué dice tu lógica? Venezolano con venezolano, chamo con chamo. ¿Va o no va? ¿Va o no va ese registro? Sí, va. O sea, yo soy venezolano y tú eres venezolana, pero hay una diferencia. Yo soy venezolano que ya vivo en Perú, por ende, yo soy residente y mi familia es no residente. Por ende, esa operación de transferencia de dinero o remesas de dinero ¿Es un ingreso? se registra dentro dentro de esta balanza. Muchos peruanos que tienen familia, muchos peruanos han emigrado a Estados Unidos y directamente han enviado plata a sus familiares que están acá. Esa operación también se registra. ¿Se acuerdan en la época del, o sea, qué registro acá? Toda operación que no tenga una contraprestación directa. ¿Qué significa? No hay una devolución. Si me están dando plata, a mí, mi hermano me está enviando plata a Estados Unidos, ¿yo le tengo que devolver la plata? No, pues. Por ejemplo, en la época del COVID, ¿recibíamos donaciones? Chicos, vamos, en la época de COVID, ¿recibíamos donaciones nosotros? Sí. ¿De qué? A ver, ¿de qué? No me acuerdo. De Pero sí, oxígeno. digamos. Oxígeno. Sí, sí. ¿Qué más? O también ¿Qué cuando más? pasó este incidente de lo que este camión ¿Mascarillas? de gas explotó, recibimos por Recibíamos parte de Estados donaciones de Unidos. oxígeno. Recibimos donaciones de Mascarillas, carpa, camuflajes. mascarilla. Nos han regalado vacunas. Sí, de vacunas también. Se totaliza eso y ese monto total se registra. ¿Sí? Se registra. Ahora, ahí tengo una pregunta de lo anterior, pero si no te respondí, dice el D, no, profesor, no me ha respondido. Ya, vamos por acá, rapidito. ¿Cuál sería un ejemplo de sector público? A ver, de sector público. A ver, ¿cuál sería un ejemplo de sector público? Por ejemplo, puedo ser una embajada. Embajada de Perú en Chile. Y digamos, la embajada es grande y yo, como embajada, alquilo un espacio. Alquilo un espacio. Ese espacio que alquilo, de repente, es para una institución financiera
un banco. ¿Qué estoy alquilando? Un espacio, que sería capital, ¿verdad? Que sería capital. Yo voy a recibir a cambio una retribución, ¿verdad? Una renta. Esa renta, ¿cómo ingresaría? Esa renta, ese local, ¿cómo ingresaría? Como un ingreso. Para Giselle, que preguntó. Dice, Giselle ya se ha está dormido. comiendo. Está almorzando, profesor. Ya está almorzando. Yo estoy comiendo, tomando agua nomás para llenar la barriga, para mentir a la barriga. O sea, soy una embajada de Perú que está en Chile y alquilo un espacio, un banco, una institución financiera. O sea, mi local es parte del proceso de producción de esa institución financiera. Yo voy a recibir una atribución llamado renta. Entonces, ¿cómo sería esa cosa? Balance de pagos, cuenta corriente, renta de factores, y dentro de renta de factores, ingreso. Y dentro de ingresos, ingreso del sector público. ¿Sí? Ya hice ya respondí. Listo, vamos. Profesor, es egreso del sector público, ¿no? Eso sería ingreso. Yo estoy afuera. Ingreso, ¿Sí? vale. Ingreso del sector público. ¿Sí? Vamos Ah, avanzando. ya. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Balanza, cuenta financiera. ¿Sí? Por favor, más que teoría, ejemplificar, porque cada uno de los casos que yo les he dado, así les van a preguntar. Por ejemplo, durante la época del COVID, el Perú recibió donaciones de vacunas, recibió donaciones frazadas, carpas. Dentro de las cuentas nacionales, dentro del presupuesto nacional, el registro de esa transacción, ¿dónde se daría? Listo, pregunta de examen. Se acabó, pues. Balance de transferencias corrientes. Claro, porque ya te he enseñado, pero así va a ser el ejemplo, ¿sí? Así va a ser su pregunta, acuérdense, sus preguntas son de eco. Entonces, tenemos que tener conciencia de cómo sería la pregunta y cada una de las cosas, ¿sí? Listo, vamos. Sí, gracias, Iquita, está muy bien la respuesta. Balanza cuenta financiera. ¿Qué registra cuenta financiera? Registra las inversiones, ¿sí? Registra las inversiones, ¿sí? Los residentes y no residentes realizan inversiones. Entonces, esos registros se realizan como activo o pasivo, ¿sí? Activo o pasivo. Activo, ¿qué significa? Significa una inversión de un residente fuera del país. Y pasivo, ¿qué significa? Una inversión de un no residente dentro del país. Medio raro, ¿verdad? Oye, si estoy invirtiendo fuera del país, ¿no sería salir el dinero? ¿Por qué es activo, profe? Porque si yo invierto, si yo soy Añaños, invierto plata para poner una nueva embotelladora, por ejemplo, en Bolivia, ¿qué va a pasar después? Después voy a generar retornos. Ingresos. Retornos. Por eso se llama activo. Movistar ingresa al mercado, no sé, francés. Ingresa al mercado francés. Por ende, compra una compañía de telecomunicaciones que ya existía. Movistar, que está en España, está invirtiendo plata en Francia, entonces tu lógica diría está gastando, pero no está gastando, estoy generando inversión y después me va a retribuir eso. Sería activo, ¿sí? Activo. Y después, a ver, si me sigue la legislación, y después esa empresa que Movistar España compró en Francia genera ganancias. Esas ganancias, ¿dónde se registran? Vamos chicos, ¿dónde se registran esas ganancias? En el país donde se encuentra. Ah, en esta no. ¿Dónde se registra eso? ¿En qué? En el equipo. Renta de factores, como ingreso desde el sector privado. Entonces, tanto la balanza de renta de factores como la balanza cuenta financiera están ligadas. ¿Sí? Están ligadas. Primero siempre es la inversión y después, ¿qué cosa es? El resultado. Primero, Movistar España invirtió en comprar una empresa de telecomunicaciones en Francia.
¿Eso dónde registro? Eso lo registro como cuenta financiera, como activo. Esa empresa que he comprado, que Movistar España compró en Francia, ya está generando resultados, ganancias. ¿Dónde registro esas ganancias? Renta de factores, ingreso desde el sector privado. Yo, peruano, envío dinero a la bolsa de Nueva York para invertir en acciones. Compro acciones de Amazon, compro acciones de Meta, pero directamente en la bolsa de Nueva York. ¿Qué sería eso? ¿Dónde registro esa operación? Cuenta de finanzas activo. Activo. Vendo esas acciones porque quiero ganar. Ya las acciones subieron 15%. Vendo las acciones. ¿Dónde registro esas acciones? Esa operación. Renta de factores, ingreso. Exacto. ¿Ve? ¿Sirve? Están asociadas, ¿sí? Como ingresos de este sector privado, ¿sí? Primero siempre es la inversión y luego siempre es el resultado de esa inversión, ¿sí? Listo, chicos. Ya. Vamos, vamos, vamos. Entonces, ténganlo en cuenta eso, por favor. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad de Perú con respecto a la balanza cuenta financiera? ¿Qué creen ustedes? ¿Que es una balanza de superávit o es una balanza deficitaria? ¿Qué creen ustedes? Leen el cuadrito en celeste. Registra las inversiones de no residentes dentro del país y registra las inversiones de residentes fuera del país. ¿Qué creen que hay más? ¿Inversión de no residente dentro del país o inversión de No, residente? no hay inversión del exterior, más bien hay inversión al exterior. Sí, es verdad. Exactamente. Entonces, si hay más extranjero que invierte en el Perú, ¿cómo se registra eso? ¿Como activo o pasivo? Como pasivo. Tú dices, oye, pero profe, está ingresando plata. Ok, está ingresando plata, pero ¿qué va a pasar con esa plata? A ver, chicos, vamos, por su lógica, ¿qué va a pasar con esa plata después? ¿Irá para el extranjero? ¿Qué va a salir, El pues? dinero va a salir, o sea, no. Exactamente, Va a ser exactamente. mejor. Por eso, la realidad es que tenemos mayoritariamente una balanza en cuenta financiera deficitaria. Hay más pasivo que activo. ¿Sí? Hemos entendido la lógica, chicos, ¿verdad? Hemos entendido la lógica. Primero invierto, cuenta financiera, y luego los resultados, renta de factores. ¿Cuál es la realidad en cuenta financiera? Que mayoritariamente es inversión extranjera dentro de Perú. Está bonito, está bien, pero ¿qué es lo que va a pasar con esas inversiones? Una parte siempre va a tener que salir. Eso es una ley natural, ¿sí? Una ley natural. Listo, sigamos. Bueno, acá tenemos un poquito cuenta financiera, cómo es la cosa, pero no, vamos, sigamos. Balanza, financiamiento seccional, errores y omisiones y balanza de resultados exactamente. Vamos, financiamiento excepcional, básicamente, ¿qué viene a hacer? Viene a cubrir lo que son los déficits del sector público. Es decir, nos falta liquidez, algún préstamo, algún endeudamiento, solo del sector público. Nada más. Esto es una balanza netamente del sector público. Cuando hablamos de balanza de errores, omisiones, ¿qué cosa es errores y omisiones? El nombre lo dice, errores. Oye, tuve que registrar 1000 unidades, pero registré solo 500 unidades. Pero ya se hizo ese registro, ya se hizo ese total. ¿Cómo subsano ese problema? Acá hago una anotación. En esta balanza indico 500 televisores por un valor de tanto, ¿sí? Por un valor de tanto, y viene de la operación, hago todo eso acá, ¿sí? O por ejemplo, productos de contrabando, productos de tráfico que no tienen un registro, se hace el total y se hace su registro acá directamente. Y la balanza de resultado, ¿qué cosa es? Hago la suma y la resta y veo si es una balanza de superávit, es una balanza deficitaria, el resultado de la balanza de pago, ¿verdad? ¿Cuál es lo que nos conviene? Ser una balanza de superávit, ¿sí? Ser una balanza de superávit. Listo, ¿sí? Sobre este tema hay mucho más, ¿sí? Pero por tema de tiempo lo estamos haciendo un poquito rapidito, ¿sí?
Vamos con los agregados económicos. Y el primer agregado económico es el PBI. ¿Qué mide el PBI? El PBI mide la producción dentro del territorio nacional. Esa producción de bienes y servicios finales, hechos por peruanos o no peruanos. Pero ¿cuál es la característica? Que son residentes, es decir, que se hace dentro del país. ¿Sí? Mide la producción en valores monetarios de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional, hecho por residentes. ¿Quién puede ser un residente? Un peruano o un extranjero. Una persona natural, ¿sí? Una persona natural o una persona jurídica. Pero ¿cuál es la característica? Que tiene que ser residente. ¿Qué excluye el Producto Bruto Interno? Importaciones, productos de otros periodos anteriores y productos primarios o intermedios. ¿Sí? Todo eso excluye. Y hay 3 métodos para hacer o calcular el PBI. ¿Cuál es lo que ustedes tienen? El método de la renta y el método del gasto. El método del ingreso y el método del gasto. Y es lo que vamos a desarrollar en estos momentos. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos con esto de acá. Producto Bruto Interno por el método del gasto. ¿Qué registra? Registra todos los egresos que realizan los agentes económicos para adquirir bienes y servicios finales hechos en el país. Nosotros que vivimos acá o agentes económicos que viven afuera compran productos hechos en el Perú. Eso registro bajo esta fórmula, ¿verdad? Bajo esta fórmula. Entonces, antes que me olvide, regreso acá. En el Perú, hipotéticamente, 2 empresas hay. Una que fabrica motores y una que fabrica autos. La producción de cuál de las dos se registra dentro del PBI del Perú. Vamos, chicos. ¿La producción de cuál? Del auto, ¿verdad? Porque el motor es intermedio. Sigamos. Yo el día de hoy, 28 de febrero del 2023, me he comprado un auto modelo 2022. El día de hoy, 28 de febrero del 2023, me he comprado un auto modelo 2022. Ese gasto, ¿se registra en el PBI de ahora? No, porque eso No, porque es del solo 2022. toma lo del mismo año. Exactamente. O sea, para evitar la doble contabilidad, eso ya se registró el 2022. Es otra cosa que lo esté comprando recién ahora, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, estamos atentos en ese caso, ¿sí? Entonces, tenemos la fórmula, ¿sí? Tenemos la fórmula de lo que es el PBI por el método del gasto, ¿sí? Tenemos la fórmula de lo que es el PBI por el método del gasto. Por el método del gasto. Ok, pero yo no te voy a preguntar, hazme la fórmula, pues dime cada cosa, ¿sí? Yo te voy a preguntar sobre los componentes que conforman esa fórmula. ¿Qué he dicho en la definición? El PBI por el método del gasto, ¿qué registra? Registra los gastos, las compras, los egresos que realizan los agentes económicos para adquirir bienes y servicios finales producidos dentro del territorio nacional. A ver, ¿qué agentes económicos? Ahí está la fórmula en el chat. C significa familias, G significa gobierno, I significa sector público, sector privado, y XM significa sector exterior. Ahí están los agentes económicos, ¿sí? Esos agentes económicos, para vivir, para subsistir, para satisfacer sus necesidades o para generar ganancias, etc., adquieren bienes y servicios producidos en el país. Entonces, vamos con cada uno de ellos, ¿verdad? Si decimos C, consumo de las familias. ¿Qué consumen las familias? Vamos, ustedes, ¿qué consumen? Su pancito. Alimentos. Consumen la pre, ¿verdad? La pre, ¿verdad? Lo que gasta su papá para pagar la pre, lo que gasta para comprar el pan, lo que gasta para tu pollo a la brasa. Pagos de servicios. Lo que gastas para pagar el agua, la luz, el teléfono, todo eso conforma C, que sería el consumo de las familias o consumo particular. Vamos con G. ¿Qué viene a ser G?
Consumo del gobierno. El gobierno consume bienes y servicios, ¿verdad? Para que funcionen sus instituciones. Ahí tenemos el Congreso, ¿verdad? Con todo lo que hace, ¿verdad? Las instituciones, por ejemplo, una institución, un ministerio, todo lo que tiene que ver con papelería, papeles, impresión, tinta, servicio de seguridad, servicio de electricidad, todo eso forma parte del consumo del gobierno, ¿verdad? Consumo del gobierno. Si decimos I viene a ser, ¿qué cosa viene a ser I? Inversión, ¿verdad? Inversión bruta. Pero inversión bruta, se divide en dos. Formación bruta de capital fijo, ¿sí? Se compone en dos. Formación bruta de capital fijo, ahí lo he puesto, y variación de existencias. ¿Sí? Se compone en dos. Y variación de existencias. ¿Sí? Formación bruta de capital fijo y variación de existencias. Si yo digo formación bruta de capital fijo, ¿a qué estoy haciendo referencia? A que las empresas, las instituciones adquieren capital fijo para que sirvan en sus procesos de producción. Por ejemplo, capital fijo para Presa Marcos, ¿cuál es? Capital fijo para Presa Marcos, ¿cuál sería? El pago de Los estudiantes. No, vamos, definición básica. Capital fijo, ¿qué cosa es? Imaginemos que todos los días vamos a la pre. Todos los días van al local de la pre. la mensualidad. Ah, oye, capital fijo, chicos, es algo tangible que me permite generar otros bienes y servicios que duren el tiempo. ¿Qué viene a ser capital fijo? La institución. El lugar. El lugar, el local. ¿Qué pasa? Ya. A eso me refería el profesor. No entiende. No, Usted sí, un no, poquito. no, ¿cómo que un poquito? Uy, no se Una cosa. revela. No. Si tú me dices institución, es otra cosa. No, el local, el edificio, el terreno, la carpeta, la pizarra, las sillas. ¿Cómo que no les entiendo? Sí les entiendo, por eso les estoy diciendo que me digan correctamente. Porque no es correcto que me digan institución. No llores, necesito besito llorar. Sí les estoy tratando de entender, por eso les digo, dígame lo correcto. Sí, ese es el capital fijo. Entonces, las empresas, las instituciones, sean públicas o privadas, adquieren capital fijo para ayudarse en sus procesos de producción. Si yo soy el Metro de Lima, por ejemplo, vamos, el Metro de Lima, el tren, ¿qué sería capital fijo para el tren? Vamos, chicos, los vagones, las locomotoras. Si yo soy Movistar, ¿qué sería capital fijo? Las torres que me permiten generar mejor comunicación y variación de existencias. Una existencia es un producto ya hecho. La estación, muy bien, David. Es un producto ya hecho, pero que está en el almacén. Entonces, no se está vendiendo, pero se ha producido, tengo que contabilizarlo. ¿Sí? Listo, chicos. Ahí me quedo porque ya me quedan 2 minutitos más, ¿sí? 2 minutitos más. Entonces, creo que hemos avanzado bien. Y de repente, la siguiente clase, un poquito acabo lo que me falta del PBI. En el PBI me voy a centrar, chicos, ¿sí? Que es lo que más que les va a venir hasta por gusto, ¿sí? Estas son las claves de su semana, ¿sí? Estas son las claves. Profesor. No, gracias a ustedes, ¿sí? Y sí les entiendo, por eso les estoy diciendo, dígame la palabra correcta, ¿sí? Gracias, profesor. Listo. Cuídense, bendiciones y pregunten, por favor, ¿sí? Pregúntense. Listo, chicos, nos estamos viendo la siguiente semana. Un poquito del PBI voy a hacer, ¿sí? Para acabar. Y de ahí lo que nos toca. Chao, bendiciones, cuídense y una horita más le falta. Hasta luego, permiso.